Hermanos, sean bienvenidos al estudio de esta semana. Es siempre una alegría compartir con ustedes el estudio de un libro más de las Escrituras. En esta ocasión hablaremos acerca del libro de Abdías. Este es un libro particularmente corto, en realidad el más corto de los profetas menores y de todo el Antiguo Testamento. Solamente tiene 21 versículos dentro de un capítulo. Y este también es un libro que no se cita en el Nuevo Testamento. Entonces, por todas estas características, no es un libro muy conocido por muchos, y del cual no se suele predicar. Pero a pesar de eso, las Escrituras nos dicen de sí mismas que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y esto también incluye al libro de Abdías, por lo que podemos ser bendecidos en su estudio, poder conocer un poco más de su trasfondo y su mensaje, para saber qué es lo que el Señor puede decirnos a través de este libro hoy, después de muchos años de haber sido escrito. Antes de empezar, les pido me acompañen en oración. Señor que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, por la oportunidad de nuevamente poder estudiar tu palabra, poder a través del libro de Abdías conocer las razones por las cuales tú lo escribiste, también la relevancia que puede tener para nosotros hoy en día después de tanto tiempo. Confiamos, Señor, en que esta es tu palabra, en que tú la has inspirado y puedes enseñarnos y ayudarnos a crecer también a la imagen del Señor Jesús mediante este libro. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es así que estudiamos entonces las primeras partes de este libro. Desde el versículo 1 se nos da la pauta para el contexto que nosotros podemos tener del libro, que en realidad es poco. Y el versículo 1 nos dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Y allí es donde comienza el mensaje. Vemos entonces, esta en realidad es parte casi total de la poca información que tenemos. Vemos que el autor se llama en sí Abdías, este nombre, junto con su variante Obadías, que también se menciona en algunas otras partes, se usa 20 veces en el Antiguo Testamento y significa siervo de Jehová, ¿sí? Y estas 20 ocasiones puede referirse por lo menos a 20 personas diferentes, y en todas estas no podemos asegurar cuál podría estar refiriéndose al profeta del libro, si es que alguna de ellas se refiere en realidad a él. Entonces vemos que en realidad nos da muy poca información, y la única pista probable que podemos tener es deducir que sus constantes menciones de Judá, de Jerusalén, también de Sión, hace que este hombre fuera parte del reino del sur de Judá, habiendo ministrado quizás allí. También la poca información que tenemos complica también determinar cuándo fue escrito, ¿sí? Esto porque no hay mayor contexto y solamente los versículos del 10 al 14 nos dan un contexto de por qué se escribió o algún evento histórico. Aquí se nos relata un ataque que los edomitas hicieron en contra del pueblo de Dios. Y lo complicado de esto es que existieron varios ataques a lo largo de la historia. No se nos da un detalle determinante para poder distinguir entre ellos. Y como veremos, hubieron 4 ataques significativos en contra del reino del sur. Uno de ellos lo hizo Sisac, el rey de Egipto, en el 925 a.C., cuando reinaba Roboam. El segundo importante lo hicieron los filisteos y los árabes en el 848 y 841, cuando reinaba Joram. Otro lo hizo su pueblo vecino Israel, de mano de Joás en el 720. Y el final, y quizás el más importante, lo hizo Nabucodonosor cuando cayó Jerusalén en el 586. Entonces, de estos 4 ataques, 2 son descartables, el primero y el tercero, y
los que los teólogos suelen preferir más o se debate más son el segundo y el cuarto, el ataque de Babilonia en contra de Jerusalén. Sí, hay argumentos para ambos, pero en los comentarios se puede ver un poco más de énfasis quizás en el segundo, ¿sí? En el 500, en el 850 más o menos. Sí, eso haría, si es que podemos ubicar a Abdías en esa época, haría de este profeta contemporáneo de Elías y Eliseo, ¿sí? Ellos habiendo ministrado también en esa época, pero sin haber escrito un libro. Y también haría que, aun cuando es el cuarto libro dentro de los profetas menores en ubicación, hubiera sido el primero en haber sido escrito. Y también el primero en haber utilizado el término el día de Jehová, que se menciona en el versículo 15. Entonces eso es el trasfondo que mucho se puede quedar solamente en ideas o en posibilidades. Pasando ya al contexto histórico, necesitamos saber quiénes eran los edomitas, para quien quizás no tiene mayor información o conocimiento de ellos. Los edomitas tienen su origen en parte de la familia de Abraham, en su nieto Esaú, hijo de Isaac y Rebeca y hermano gemelo de Jacob. En la Biblia, los edomitas, descendientes de Esaú, también son llamados Seir o monte de Seir, haciendo referencia a uno de los montes importantes dentro de su territorio. Y a Esaú también se le conoce como Edom, debido a un evento que nos relata Génesis 25:30, donde nos dice lo siguiente: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Entonces, Edom, vemos, significa rojo, y este color también estuvo relacionado con la vida de Esaú y también la de su pueblo. Se dice que cuando nació el bebé era rojizo, y también el lugar donde ellos se asentaron, en esa tierra montañosa, generalmente podemos ver montañas rojizas con rocas de color rojizo. Entonces es interesante el nombre que se relaciona con este pueblo a lo largo de toda su historia. Y también estos versículos que acabamos de leer nos cuentan un poco acerca de Esaú, que nos dice que le gustaba estar fuera, y después de haber Jacob robado la bendición de su padre, él fue destinado a vivir en espacios abiertos, nos los dice Génesis 25:27. Después de haberse apartado de su familia, vamos a ver allí en un mapa, Esaú se estableció en una región que en su mayor parte estaba constituida por montañas al sur del Mar Muerto, como vemos, y este lugar pasó a llamarse Edom. También después se conoció como Idumea. Y esta área era un área de 64 kilómetros que se extendía por 160 kilómetros al sur del Golfo de Acaba. Y este lugar ocupaba un territorio que actualmente es ocupado por Israel y Jordania. Se encontraba en la frontera de estos dos países. Y hay varias cosas interesantes. Una de ellas es que varias de sus ciudades estaban en medio de las rocas, ¿sí? Y eso hacía que fueran fortalezas naturales en contra de ataques enemigos. Para poder defenderse, ellos se habían establecido en aquellos lugares. Y la naturaleza entonces de sus ciudades hace que en el versículo 3 de este libro se escriba lo siguiente: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Entonces vemos, Abdías hace total relación con la naturaleza de varias de sus ciudades. Era porque la geografía de esta zona hacía que fuera un lugar seguro para vivir, defendido de sus enemigos,
y también la provisión segura de agua de las fuentes cercanas hacia un territorio convertido en una fortaleza natural, difícil de acceder, porque incluso por ejemplo, la ciudad principal, Petra, en uno de sus accesos no tiene mayor tamaño de 2 metros de ancho, entonces 2 personas, máximo 3, no podrían pasar juntas, ¿sí? Algo también destacable es que por este territorio cruzaba la carretera del Rey, que era conocida, y esta era una carretera de caravanas que conectaba África del Norte con Europa y Asia. Entonces posicionaba muy bien a los edomitas para poder sacar ventaja de su posición, y también hacía de este lugar propicio para los bandidos. Esta carretera es mencionada en el Pentateuco cuando los israelitas salen de Egipto y Moisés envía mensajeros para pedir les permitan pasar por ella para llegar a su destino, y el rey de Edom se los prohíbe, ¿sí? Entonces allí se menciona que Moisés solamente quería pasar por la carretera real o la carretera del rey, pero ellos se opusieron poniéndole trabas a su paso, y tuvieron que rodear el país de Edom. A finales del siglo VI o a principios del siglo V, los edomitas habían sido desplazados de su lugar, como vamos a ver, y fueron transportados más hacia el norte de donde ellos vivían, es decir, hacia el sur de Judá, y allí se asentaron al noroeste del Negev, llegando a ser por casamientos mixtos el pueblo que fue conocido en el Nuevo Testamento como Idumeo, como ya mencionaba antes. También ya en esa época, siguiendo en el proceso cronológico, fueron en el tiempo de los macabeos sometidos por Juan Hircano. Él, uno de los macabeos, hizo casi la aniquilación de todo el pueblo idumeo, pero evitó que esto sucediera imponiéndoles la circuncisión y la práctica del judaísmo, haciendo así que ellos formaran a ser en cierto modo parte del pueblo de Israel, el pueblo del tiempo del Señor Jesús. Y un personaje destacable ya contemporáneo al Señor era Herodes, y la familia de todos los Herodes desciende de esta raza o de este linaje descendiente de Saúl. Y en el 70 después de Cristo, el comandante Tito destruyó completamente el poder idumeo, y después de allí ya no se registra nada en la historia de este pueblo porque desaparecieron. Ahora, la pregunta que nos introduce al análisis del libro es: ¿por qué ellos fueron enemigos constantes del pueblo de Dios? Y eso nos dice que a lo largo de la historia ellos fueron constante tropiezo para el pueblo israelita, y la enemistad de este pueblo contra Israel comenzó incluso antes del nacimiento de estas dos naciones. Literalmente empezó en el vientre de la madre que les dio vida. Génesis 25-23 dice lo que vemos ahora, dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces aquí vemos el Señor en su soberanía había determinado cómo sería la historia de estos 2 pueblos y también la relación que estos 2 tendrían con el Señor. Dios nos dice: Israel será mayor que Edom, y Edom, siendo descendientes del hijo mayor de este matrimonio, tendría que servir durante gran parte de su historia a Israel, y así nos lo demuestran las Escrituras y también la historia. ¿Sí? Y sobre todo, lo que nos enseña este texto es cómo Dios había determinado relacionarse con Israel, con Jacob, y también con Esaú, Edom. Malaquías 1, versículos 2 y 3, que también son citados en Romanos 9, nos dice: yo os he amado, dice Jehová,
y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces aquí vemos cómo Dios interactuó con estas naciones, y la historia entonces de estos dos pueblos se ve marcada por constantes encuentros. El evento que ya mencionaba, el conflicto que tuvieron con Edom como nación tempranamente al salir de Egipto en el Éxodo, hace que se establezca ya una rivalidad. A pesar de la dureza con la que ellos trataron a Israel, el Señor les manda en Deuteronomio 23 a los israelitas a no tener conflicto con ellos. En realidad nos dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieran de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Entonces vemos aquí el Señor hace un llamado a tener una actitud diferente a la que los edomitas tuvieron con Israel durante toda la historia, y también habría la posibilidad de que ellos llegaran a ser parte del pueblo. Los edomitas luego, ya como naciones, se opusieron constantemente a Israel, se opusieron a Saúl. También David y Salomón, su hijo, los dominaron, y fue una constante pelea a lo largo de la historia. Pelearon contra Josafat, se rebelaron contra su hijo Joram, fueron conquistados nuevamente por Amasías y volvieron a tener pleitos con Acaz. En esa ocasión lograron liberarse. Y ya más adelante, varios siglos, en el 586, Edom incitó a Babilonia para que destruyera Jerusalén, y también participó en esos ataques. Y como decía Herodes el Grande, un idumeo, se convirtió también en rey de Judea en cierto tiempo de la historia, bajo Roma en el 37 a.C. Y en un sentido, la enemistad que empezó con Jacob y Esaú siguió con el Señor Jesús siendo perseguido en su infancia por Herodes, ¿sí? Y el relato final, como ya decía hace unos minutos, de Edom es su destrucción por parte de Tito en el año 70. Lo irónico de esto es que la ciudad que ellos intentaron destruir en varios siglos antes junto con Babilonia fue la ciudad que provocó su destrucción. En el año 70 ellos intentaron defender Jerusalén junto con los judíos, tratando de rebelarse contra Roma, y a diferencia de Israel, Edom fue destruido totalmente. Israel permaneció en la historia, pero Edom no contó más, ¿sí? Fueron totalmente aniquilados. También algo destacable es que Edom es la nación de la cual el Señor más da condenaciones, ¿sí? No hay otro pueblo que haya sido condenado tantas veces en las Escrituras como Edom. Libros como el de Salmos, de Isaías, Jeremías, Joel y varios otros nos cuentan también oráculos en contra de este pueblo. Y también entonces Abdías recibe un mensaje totalmente enfocado a la condenación de Edom. Pasaremos entonces al análisis del mensaje en sí del libro. Y el libro en sí nos cuenta que la motivación para Dios haber revelado esta parte de las Escrituras es este ataque que los edomitas hicieron en contra del pueblo de Judá, habiendo no solamente participado, sino haber tenido una actitud perversa en contra de los israelitas, en contra de los judíos, atacando sus ciudades, saqueándolas, reteniendo a los fugitivos, matándolos en el camino. Y eso hace que Dios se airara contra este pueblo y decidiera revelar este libro como condenación para ellos. Que Dios haya dado esta visión de Abdías responde a una promesa que él había hecho a Abraham
en el libro del Génesis. Vamos a verla en Génesis 12, versículos 1 al 3 nos dice: pero Jehová ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces aquí vemos que el libro de Abdías responde totalmente a esta promesa que el Señor le hace a Abraham y a su descendencia, siendo este libro una maldición en contra de los edomitas, ¿sí? Y no solamente que fue una maldición, sino la total aniquilación de este pueblo. Entonces, la división de este libro, que se puede dividir en dos partes principales, aun cuando hay algunos autores que bosquejan incluso hasta en 4 partes, dos son las principales. La primera, del versículo 1 al 14, que nos habla de la visión de condenación Edom y la sentencia de la caída, y de los versículos 15 hasta el 21 nos hablan acerca del día de Jehová y las consecuencias también que éste tendrá. Los primeros versículos nos cuentan, como leíamos al principio, visión de Abdías, siendo Abdías el autor humano que trae la visión. También el resto del texto nos dice: Jehová el Señor ha dicho. Entonces esto nos dice que aun cuando Abdías es quien escribe, Dios es quien envía el mensaje, Abdías solamente siendo un portador de lo que Dios quería decir. Y también nos dice que aunque el castigo y la destrucción fue hecha por los adversarios de Edom, y aún incluso irónicamente por los aliados de Edom, el verdadero castigador, el verdadero enemigo de Edom era Dios, ¿sí? Era Dios quien había determinado que Edom fuera atacada, y a pesar de lo difícil que era destruir esta ciudad, vencer a este enemigo, Dios había determinado despedazar de parte de la historia a todos los edomitas. El versículo 3 nos dice una de las varias razones por las cuales los edomitas fueron atacados tan fuertemente, y nos dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Aquí nos menciona que la soberbia fue la razón por la cual el Señor castigó tan fuertemente a este pueblo. Este es un sentimiento que hace que sintamos superioridad delante de los demás y que tratemos a otros como de manera despectiva y distante, ¿sí? Incluso en ocasiones hasta violenta. Y esta manera de pensar de los edomitas recuerda lo que dice Proverbios 16:18, que nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es precisamente lo que esta ocasión Dios haría con Edom. Por la soberbia de su corazón vino su quebrantamiento. Este es un pecado que Dios condena frecuentemente en las Escrituras. En cierto lugar nos dice que Dios paga abundantemente al que procede con soberbia. Es decir, el castigo no es pequeño. Y este es el pago que Dios da, y también el versículo 4 nos dice la severidad con la que Dios estaba dispuesto a actuar en contra de los edomitas. Nos dice: si te remontaras como águila y aún entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces vemos que el Señor, sin importar qué tan escondidos estuvieran o qué tan alta fuera su habitación, ellos iban a ser destruidos. El Señor así lo había determinado. Y los versículos siguientes a estos, del 5 al 9, nos detallan la abundancia del castigo que ellos recibirían por parte de su maldad. Así como ellos habían actuado en contra de los israelitas, saqueando, matando y vendiendo esclavos de sus hermanos, Edom también se nos dice sería saqueada, y no solamente saqueada, sino que dejarían sin nada aquel país. Como el texto 5 mismo nos dice:
los ladrones normalmente se detienen hasta cuando obtienen lo suficiente, hasta cuando ya no pueden llevar más. Pero Abdías nos dice cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Entonces nos dice lo profundo que estarían dispuestos sus atacantes a llevar a cabo su plan, y simplemente hicieron nada de todos sus tesoros, sus riquezas desaparecieron. Y también quienes atacarían a Edom serían precisamente sus aliados. Es sorprendente que quienes, como dicen los textos, estaban en paz con ellos, y también quienes comían de su pan, eran personas que dependían, pueblos que eran fortalecidos por Edom, por sus rutas y por su comercio, fueron quienes engañaron a los edomitas expulsándolos de sus propias tierras, ¿sí? Entonces esto no fue llevado a cabo sino solo por el Señor. La sabiduría de la que ellos se jactaban desapareció, no fue suficiente para enfrentar tan grande mal y saber anticiparse a sus atacantes, y también los valientes de los que ellos se jactaban, nos dice las Escrituras, huyeron, fueron deshechos, ¿sí? Fueron amedrentados y vencidos, y básicamente todo fue arrasado. Y eso nos muestra entonces cómo el Señor intervino en la historia de este pueblo. Ellos también, dándonos una segunda razón, el texto nos dice que ellos no solamente atacaron, sino que fueron crueles en contra de los israelitas. El versículo 10 nos dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubriré de vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Sí? La injuria es un ataque desmedido e injusto en contra del pueblo israelita, ¿sí? Hay otras versiones que nos dice por la violencia con la que atacaste a tus hermanos. Los versículos 10 al 14 nos dan a entender que aunque Edom no fue el único pueblo que atacó, como ya veíamos también en el análisis de los ataques a Jerusalén, ellos no fueron el atacante principal, pero sí estuvieron dispuestos a participar junto con ellos. El versículo 11 nos dice que Dios no hacía distinción en esto. Nos dice: el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Y allí es donde el Señor le dice muchas cosas que el pueblo de Edom no debió hacer, y resumidamente nos dice que ellos no debieron haber estado mirando el día de su hermano, cuando sucedió su infortunio, o haberse alegrado que los hijos de Judá se perdieran, o haberse jactado en el día de su angustia. Tampoco ellos debieron entrar por las puertas de la ciudad en el día en que fue atacada, o haber mirado el mal de su quebranto y haber echado mano de sus bienes, haber saqueado también Jerusalén, y haberse puesto en los caminos para poner encrucijadas y matar a los que pudieron escapar, o haberlos vendidos como esclavos. Entonces vemos la infamia de Edom en este ataque, y también la severidad del Señor. Y esto desemboca en el versículo 15, que nos habla acerca del día de Jehová. El texto nos dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Esto nos habla acerca de uno de los atributos del Señor, o varios de ellos. Uno de ellos, la justicia del Señor, también su paciencia, y es decir, Dios es paciente con el pecado. Dios tolera pacientemente a los pecados y a los pecadores, pero eso no quiere decir que el Señor no haya determinado castigar el pecado. Su paciencia no es a costa de su justicia y de su santidad. El Señor ha establecido un día en el que todo hombre recibirá el pago por sus maldades. Y algo destacable es que la forma en cómo aquí Abdías escribe en su idioma original no solamente significa que el día de Jehová está cercano en el tiempo,
cosa que es así, sino que este evento es una realidad indudable, ¿sí? No es una posibilidad o no es un anhelo que tenían los israelitas y Abdías, o no era un rumor, sino que era inminentemente real. Y esto también se repite en los otros libros que mencionan el día de Jehová. Era una realidad, el día llegaría, no porque ellos lo esperaban, sino porque el Señor lo había prometido y así había deseado revelarse. También nos enseña que al Dios juzgar una nación que no era la que él había escogido, nos demuestra que Dios es el gobernante no solo de Israel, sino de toda la creación. Y por derecho él puede juzgar a todas las naciones de la historia, y eso es lo que esperamos. El Señor hará que llegue el día en que todo ser humano de toda época, de todo lugar, de toda nación, tendrá que presentarse delante de Dios, delante del gran trono blanco, y ante su santidad enfrentar el juicio divino por sus maldades. Entonces, ni siquiera los edomitas ni ningún ser humano podrá librarse de este juicio que el Señor ha traído. Y la parte final de este libro nos dice qué sucedería con Israel. ¿Sí? El día de Jehová no solamente era para condenar a los enemigos del Señor, sino también para hacer justicia a su pueblo. Nos dice que a diferencia de todo impío, el pueblo de Dios va a permanecer, sin importar cuánto los enemigos de Dios se han opuesto a lo largo de la historia a su pueblo. La descendencia de Abraham nunca fue interrumpida, aun cuando parte de este mismo linaje de los descendientes de Abraham intentó destruir al pueblo de Judá y también a la promesa en la cual serían benditas todas las naciones. El pueblo de Dios permaneció, no así sus enemigos. El versículo 18 nos dice: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl. Aun cuando parte de la descendencia de Esaú intentó destruir la descendencia de Jacob, estos representados en Herodes y en el Señor Jesús, la simiente de Abraham permaneció, la promesa fue cumplida, y el Señor así llevó a cabo su plan de bendecir a todas las naciones en Cristo. ¿Sí? Esto nos dice que sucedió no porque Jacob hubiera sido más fuerte que Saúl o hubiera alcanzado delante de Dios un mérito mejor, hubiera sido una nación más excelente, más obediente, porque las escrituras nos demuestran la constante desobediencia y maldad también de los israelitas. Pero el libro de Abdías también nos dice que esto sucedió porque Jehová lo había dicho. Es decir, en la soberanía del Señor, Él, como nos dice Malaquías y también Romanos, el Señor amó a Jacob y aborreció a Saúl. El Señor en su soberanía decidió llevar adelante su salvación mediante la descendencia de Jacob, y cualquiera que se opusiera a su pueblo simplemente dejaría de existir. El versículo 21, que es el versículo final, concluye recordándonos que no solo los edomitas serían vencidos en el día de Jehová por parte de él, sino que todas las naciones al final serían hechas nada, y Dios gobernaría a todos, y que en última instancia, como nos dicen las últimas palabras del libro, el reino será de Jehová. Entonces esto nos lleva a poder concluir diciendo que por una parte el Señor conserva a su pueblo, no permite que nadie interrumpa el plan que Él ha decidido llevar adelante en su pueblo, sin importar la oposición, no solamente en los tiempos bíblicos, sino hoy en día, cuando muchos de sus hijos están siendo perseguidos, sus vidas incluso están siendo tocadas en diferentes lugares, y si es que no es así, la ideología de este mundo se opone a lo que su pueblo conoce es la verdad. Aún así el Señor nos promete que nosotros en Él seremos preservados,
¿sí? Y eso nos permite descansar en Él, nos permite saber que nuestro Dios, nuestro Rey, es el que nos sustenta y no permitirá que seamos cortados. A diferencia de todos sus enemigos, llegará un día en el que ellos tendrán que pagar por sus maldades, y con la soberbia también que ellos estuvieron dispuestos a actuar en contra de el Señor, básicamente, porque atacar al pueblo de Dios es atacar a Dios. Y también, mirándolo desde la perspectiva contraria, este es un llamado a no permitir que la soberbia esté en nuestro corazón. David en el Salmo 19, versículo 13 nos dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Debemos nosotros también examinarnos y no permitir que la soberbia llegue a estar en nuestro corazón. Este es un pecado constantemente aborrecido por Dios. El Señor, como dice, lo ataca grandemente. Romanos también, mediante el mensaje de Pablo, nos dice: no tenga nadie más alto concepto de sí mismo del que debería tener. ¿Sí? Somos llamados a recordar que somos pecadores, que somos necesitados de la gracia del Señor, y si algo somos, lo somos en Cristo, y no en nuestros méritos, sino en los suyos. Entonces, hermanos, espero este haya sido un estudio de bendición para ustedes. Que el Señor pueda guiarlos también en el estudio de este libro y puedan ser fortalecidos y hechos cada vez más a la imagen del Señor Jesús. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias porque tu palabra es santa, Señor, pues tú eres santo, y en ella podemos conocer lo que tú has decidido hacer, Señor, con tu pueblo al preservarlo, y también con tus enemigos al hacer que paguen en cierto momento por sus maldades. En un punto, Señor, nosotros éramos tus enemigos. Nosotros también merecemos, Señor, el pago por nuestras maldades, pero gracias damos por Cristo, porque en Él está nuestro castigo, Señor, y su dignidad, su santidad, su perfección nos es ofrecida gratuitamente, y te alabamos por ello, Señor. Gracias por este tiempo de estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.